Buenas noches. Buenas noches, ¿me confirman si se puede escuchar? Fuerte y claro, fuerte y claro. Buenas noches a todos. Vamos a empezar. Ah, Estimados y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Use. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sección académica. Mi nombre es Julian Nico Ríos Campaign y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional de Derecho, la doctora Cleidy Butrón Ra, abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, especializada en Derecho de Familia y Procesal Familiar, conciliadora acreditada por el MISYUD y terapeuta familiar, fundadora y gerente general de BAC Consultoría Legal, quien compartirá con nosotros el tema de filiación patria potestad. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Buenas noches, doctora. Ya puede iniciar. Listo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación el día de hoy. Me place mucho poder compartir con ustedes este tema tan importante. Gracias a la Academia Alex y Luis Ius por la invitación. Definitivamente hablar de derecho de familia y sobre todo estas dos figuras jurídicas dentro de ameritan pues una participación o un conocimiento bastante amplio y bastante, una visión creo yo un poco más con mucha apertura, porque en atención a lo que actualmente tenemos vigente respecto a tenencia, perdón, a filiación, la paternidad. Y dos temas importantes que están dentro de la temática sobre estas técnicas de reproducción asistida, se hace necesario poder comprender, ¿no?, que falta todavía tener mayor normatividad o en todo caso dar una mayor protección a todas aquellas personas que finalmente pues acuden, ¿no?, a este derecho, no solamente constitucional, sino también indicado por la Convención Internacional de Derechos, a poder tener acceso a una salud, a un derecho a la salud reproductiva, ¿no? Entonces, el día de hoy, miren ustedes, siempre filiación, patria potestad nos habla sobre, muchas veces decimos, bueno, vínculos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de poder diferenciar, ver cómo está actualmente establecida, qué criterios, qué consideraciones debemos tener y sobre todo, y lo más importante creo yo, poder saber cómo aplicamos toda esta normativa de repente un poco sucinta, ¿no?, en los procesos que nosotros podemos llevar. Mientras compartía con ustedes, permítanme, voy a compartir las diapositivas. Mientras hacía para ustedes las diapositivas, pues definitivamente recuerdas algunos procesos, algunas consultas, ¿no?, que finalmente te hacen pues reflexionar cómo vamos en cuanto a últimas modificatorias en el Código Civil, ¿ya? Entonces, miren ustedes, filiación matrimonial, extramatrimonial y patria potestad. Definitivamente pues siempre va a ir unido, ¿no? Deberíamos empezar, por ejemplo, con el tema de patria potestad en sí, ¿ya? A ver, permítanme, aquí está. Aquí. Entonces, miren, filiación y patria potestad muchas veces se confunde en cuanto a la terminología, ¿no? Dicen, cuando hablan de tenencia, de régimen de visita, de patria potestad, siempre hay un poco de confusiones. Pero ¿qué genera o de dónde viene esta patria potestad? ¿A qué debemos esta patria potestad? ¿Qué es la patria potestad en sí? Entonces vamos a hablar primero que la patria potestad va a nacer a partir de un vínculo al que nosotros llamamos filiación, ¿no? Y en este caso la filiación, pues miren ustedes, indica es un estado jurídico que finalmente la ley asigna a determinada persona, ¿no?, en consecuencia o como producto de esta relación natural de la procreación, ¿no? Yo, Cledy Butrón, finalmente pues digamos, tengo descendencia
y el vínculo que me une a esta nueva personita, pues crea, ¿no? Este vínculo de filiación. Vínculo de filiación que puede estar en algunos aspectos, en algunos procesos, puede ser cuestionado, ¿no? Sobre todo si es que estamos hablando desde el lado paterno, ¿no? Siempre que hablo de filiación y de paternidad, impugnaciones y todo lo demás, únicamente, vean ustedes, siempre hablamos de cuestionar la paternidad únicamente desde un ámbito. ¿Cuál? El lado paterno. Nunca se han preguntado, ¿y qué pasa con la filiación o las impugnaciones de paternidad desde el otro lado, del lado materno? No se cuestiona, ¿cierto? Ustedes se han preguntado, nunca cuestionamos si una madre que finalmente está ingresando a un establecimiento de salud a poder dar a luz de repente, se le va a cuestionar si es que ella es madre o no es madre. No todos los procesos que ustedes ven son impugnaciones o filiaciones de paternidad, uno solo de los procreadores, supuestamente, ¿no? Hay un caso muy bonito y muy relevante de este año, a inicios de año, abril más o menos, que a nivel nacional salió en redes, nos compartieron desde el norte del país esta situación en la cual pues se ordenaba que dos familias puedan hacer la entrega, o sea, el cruce, ¿no? De poder entregar a niños, me parece, entre 7 u 8 añitos, a sus madres biológicas respectivas, ¿no? Entonces fue, aparte que el proceso atendía muchísima una labor muchísimo marcada en cuanto a función tuitiva. Ya, si ustedes lo pueden revisar, ahora de repente con los filtros del Poder Judicial, de repente con los apellidos se nos va a hacer un poco más complejo poder dar, pero haberlo estudiado, haberlo visto, pues nos da un mayor entendimiento de que solamente cuestionamos una sola parte, ¿no? Todo es papá, todo es paternidad, impugnación de paternidad, la filiación extramatrimonial, la filiación de paternidad extramatrimonial. Entonces decimos, ¿qué pasa con el otro lado? ¿No? Es incuestionable, no se puede tocar el vínculo de filiación que nace en relación a las mamás con este pequeño, ¿no? Dudas que de repente vamos a poder determinar al final de la exposición, ¿no? Entonces, miren, esta afiliación no es más que este estado jurídico que nace a raíz, ¿no? De este evento natural que es la procreación, ¿no? Y aparte dice, es un estado social, ¿por qué? Claramente, ¿no? Si nosotros vamos a pertenecer a la familia, a un linaje, a un árbol genealógico y definitivamente ya estamos hablando de qué? Sucesiones, derechos hereditarios, ¿no? Entonces, y por tanto, pues vamos a asumir un estado civil respectivo, ¿no? Y en base a ello, derechos y deberes que se puedan devenir, ¿no? De este acto de filiación, ¿ya? Entonces, es un estado social en cuanto se tiene respecto de una a otras personas, ¿no? Es un estado civil por cuanto implica situaciones jurídicas del hijo frente a la familia, ¿no? Y de la sociedad también, obviamente, ¿no? Lo cual determina su capacidad para el ejercicio de ciertos deberes y derechos, o en todo caso, pues cumplir ciertas obligaciones, ¿no? En sentido estricto, cuando hablemos de filiación, estamos hablando de del parentesco, ¿no? De esta unión, de este vínculo que nos va a unir ascendientes con descendientes, ¿no? Ahora, en relación a este vínculo, eh, la única premisa que se debe todavía aceptar al día de hoy es que si nosotros hacemos una distinción tal vez entre afiliación, entre los tipos de filiación que nosotros tenemos, no es a mérito o no es para poder ejercer una discriminación, ¿no? Un comparativo, ¿no? La norma va un poco más allá de ver a dónde pertenece, cuáles son la línea ascendiente, cuáles son la línea descendente de esta persona que finalmente pues pertenece a, ¿no? Pertenece a un linaje, pertenece a sus antepasados, pertenece a una historia, ¿ya? Entonces, más allá, y lo recalco y lo digo porque hasta el día de hoy hacer la clasificación de tipos de hijos matrimoniales, extramatrimoniales, resulta un poco burdo, ¿no? Para la actualidad hacer esta clasificación, esta diferenciación, que lamentablemente se sigue viendo. Yo cuando recibo demandas de alimentos, demanda sobre todo de prorrateos, ¿no? Demandas de alimentos, demandas de prorrateo, se ve muchísimo un uso despectivo de estas terminologías, ¿no? Mi hijo es el hijo matrimonial, nacido dentro del matrimonio. En cambio, el niño que se pretende, o sea, prorratear entre todos los niños, ¿no? Por qué van a afectar mi porcentaje al hijo que ha nacido dentro del matrimonio frente a un niño que ha sido producto de una relación esporádica? Es un niño espúreo, a veces incluso he escuchado y he leído todavía que utilizan esa
esos adjetivos, ¿no? Y que un hijo resulta tener más derechos que el otro porque han nacido dentro o fuera de una relación de convivencia o matrimonial. Entonces, diferenciaciones que más allá de poder entender, ¿no? cuál ha sido o cuál es la forma en que se ha dado ese vínculo, sirve pues para hacer tratos discriminatorios inadecuados, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, esta filiación no es más que este vínculo paterno-filial que une a una persona con sus descendientes, con sus ascendentes, ¿ya? Nuestra legislación y nuestra doctrina ampara dos tipos de filiación, ¿ya? Yo les adelanto, hay dos formas adicionales, miren, acá estamos hablando dos, yo les preciso, hay dos formas adicionales en las cuales o por las cuales la filiación se puede dar, ¿ya? No necesariamente, pues, la sola procreación genera estos derechos, genera ese vínculo. ¿Y cuáles son, doctora? Bueno, nos vamos a ir de un poquito a la parte civil, ¿no? Hay un vínculo que nace por un acto civil voluntario, ¿ya? Por la cual una persona contrae matrimonio civil con otra persona, con su cónyuge, y por ende nace esta unión, ¿no? Este entroncamiento. Nosotros sabemos que no es igual, pero a la par, ¿no? Nosotros sabemos que el matrimonio genera también, ¿no? O sea, son parientes por afinidad no solamente con el cónyuge, sino con la familia del cónyuge de este, ¿ya? Y otra forma en la que nace esta filiación también, o este vínculo creado por la ley, que no es la forma natural, es a través de la adopción, ¿no? Este proceso por el cual una persona desea voluntariamente acoger y hacer parte a otra persona para que éste forme, ¿no? Un escalón más en su familia, en su linaje, en su línea ascendente, en su línea descendente, ¿no? Va a ser parte de. Entonces tenemos filiación matrimonial, la extramatrimonial, aquella que nace por el matrimonio, ¿no? Y aquella que nace por la adopción, ¿ya? Entendemos que finalmente, pues, los deberes y derechos son los mismos que se hubiesen dado, ¿no? Si es que esto hubiese sido producto de un acto netamente natural, ¿ya? La filiación ha sido distinguida por la existencia o ausencia de matrimonio en los dos padres. Cuando hablemos de filiación matrimonial y extramatrimonial, les vuelvo a repetir, solamente es para efectos de poder ver cuál ha sido la naturaleza de dónde nace este vínculo, mas no podemos usar como una forma de discriminación, ¿no? o diferenciación. Finalmente, matrimonial, extramatrimonial, eh, producto de una relación corta, fortuita, de repente no planeada, etcétera, todos los niños deben tener el igual trato, atendiendo, claro, a sus necesidades propias, pero ante la ley debe ser tratado de forma igualitaria, sin distinción alguna, más que aquella que amerite que sus necesidades pues tengan un miramiento más especial, ¿no? Ya que les explicaba. Tenemos la afiliación que también va a generar perdón, tenemos la adopción que también va a generar esta afiliación, ¿no? Consecuentemente, pues van a generar todos los deberes y derechos. En casos de adopción, por ejemplo, también se ha dado que en sucesiones, ¿no? Se desconoce muchísimo los derechos que puedan tener estos hijos que han sido adoptados, ¿no? Y que finalmente han sido pasibles de poder tener derechos sucesorios, ¿no? Y ahí vemos en las sucesiones intestadas, en la declaratoria de herederos, de repente en las peticiones de herencias, que uno de los hijos que tiene o que viene, digamos, de un trámite administrativo que ha sido adoptado, no se le puede reconocer el mismo derecho que tiene frente a sus hermanos, ¿no? Entonces tendrá su peculiaridad, pero miren ustedes finalmente el vínculo de filiación, lo importante o lo duro que resulta o lo seguro, sólido que resulta para efectos de poder ejercer derechos y obligaciones, ¿ya? Claramente está, ¿no? Que, vuelvo a repetir, no existe esta diferenciación Mi entre... teléfono está apagado. Te lo listo de repente. Está en el celular. Gracias. No debe existir alguna diferenciación aquella entre los niños, hijos nacidos dentro de la unión matrimonial, fuera de la unión matrimonial o aquellos por la consecuencia de la norma civil a través de la adopción, ¿no? Y esto definitivamente pues también nos trae a colación poder pensar
en personas y también poder expresar en el patrimonio, ¿no? Porque por algo existen estos órdenes, por algo existen los requisitos también para poder hacer al menos en el tema de la adopción, ¿no? A efectos de poder también ordenar no solamente la parte personal, sino la parte patrimonial, ¿no? De quienes nos suceden o de quienes nos anteceden, ¿ya? Miren, dice, en virtud de las relaciones familiares originadas en la filiación, ¿no? Las normas que la reglamentan solo es de orden público. Nos interesa a todos, sí, por un orden jurídico, por una seguridad jurídica, para saber finalmente, por ejemplo, en un tema de sucesiones, cómo es que esta masa hereditaria va a repartirse y en las alícuotas correspondientes a aquellos que son llamados herederos forzosos, por ejemplo, ¿no? Dice, es de orden público y no es susceptible de poder ser modificada por la voluntad contractual. ¿Qué quiere decir? Bueno, por más que tu hijo no haya sido el resultado de lo que tú querías, por más que tus padres tengas una mala relación, siempre vas a seguir siendo hijo, siempre vas a seguir siendo padre, siempre vas a formar parte de esta familia, ¿no? Te guste, no te guste, ¿no? Dicen uno no escoge a la familia. Entonces, por un efecto natural y de la ley, no podemos saltarnos, no podemos obviar. Y este orden preestablecido, también ¿dónde lo vamos a ver? Mucho lo vemos en las famosas pensiones de alimentos que traspasan un gradito, ¿no? Que no es el primero que está llamado a prestar alimentos, por ejemplo, los papás o las mamás, sino que, por ejemplo, se da mucho el caso en que en mérito de esta afiliación dice, bueno, como el papá no quiere, voy a saltar de grado, ¿no? ¿Hay una afiliación? Sí, pero nosotros debemos de respetar este orden establecido por la norma más allá del simple querer, ¿ya? Entonces tengan presente eso, por favor. En filiación, bueno, este es un sentido estrato, es el vínculo jurídico que une a una madre a un padre con sus hijos, ¿no? Generando derechos y obligaciones o deberes recíprocos, ¿no? Miren acá, está detalladito y en negrito resaltado. Para establecer el vínculo de filiación es necesario que intervenga un elemento suplementario. ¿Cuál es? El acto de voluntad. Ya, pero doctora, usted nos ha dicho que es innegable que si un padre tiene su hijito es su papá, sí o sí, y de igual forma la mamá, sí o sí. Sí, pero ¿qué pasa si yo no quiero reconocer o no me siento el papá de ese pequeño? ¿No? Entonces yo debo de manifestar y obviamente cumplir, porque es un acto solemne, cumplir con ese reconocimiento, ¿no? Pero la norma felizmente se ha puesto en todos los escenarios y bueno, no, dice, bueno, no todos van a tener ese llamado natural de querer inmediatamente una vez que nazca el pequeño ir y reconocer y darle de manera inmediata todo el bagaje de derechos que tiene y sobre todo el más importante, el derecho a la identidad. ¿Ya? Entonces, es un acto, miren ustedes, un acto voluntario que debe expresarse a través del reconocimiento, ¿no? Que sea esta, o si no, a ausencia de esta, pues a través de una declaración judicial, ¿no? Cuando no desean, cuando no hay esta voluntad, cuando no hay este reconocimiento, cuando no hay esta congruencia que uno puede sentir en cuanto al nacimiento de su niño, porque de repente hay dudas, porque de repente hay una situación de conflicto entre la pareja, no dicen, bueno, no voy a reconocer, no voy a dar este paso de reconocer a este niño que están haciendo, que se supone, ¿no? Ha sido resultado de una relación que yo he tenido con X persona, ¿no? Y ahí viene pues la clasificación de las dos formas, ¿no? Nuestra constitución política, el Estado, es muy pro familia, ¿no? Ustedes ya lo habrán visto, lo habrán notado. Nuestro código es sumamente pro familia. Todo es pro familia y pro matrimonio, ¿ya? Entonces, acá es lo que les decía. Hay que analizar porque al día de hoy, pues ya no podemos concebir el matrimonio como la única forma o el único medio para que dos personas puedan procrear, ¿no? Antes, mucho tiempo atrás, uy, qué vergüenza sería que una dama, que una mujer salga embarazada sin estar casada, ¿no? Eso era terriblemente juzgado moralmente en la sociedad, ¿no? Pero las cosas cambian, las formas de relacionarse varían, ¿no? Los tiempos han cambiado. Entonces, al día de hoy, nosotros no podemos solamente atribuirle al matrimonio como la fuente de procreación, pues, para los ciudadanos de futuro.
Habrán otras formas de relacionarse que también generan prole, ¿no? Y ahí vendrán pues las relaciones extramatrimoniales, las relaciones convivenciales, las relaciones mutuas, las relaciones, pónganle el título que deseen, porque al día de hoy ya no estamos de repente para poder juzgar. Las personas se sienten finalmente libres de cómo van a formar, cómo van a procrear, ¿no? Ahora, claro, hay un déficit de normativa, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque aún de repente no estamos asimilando o cambiando un poquito el chip de estas formas tan tradicionales de poder generar prole, de poder generar familia y de poder tener descendencia, ¿no? Entonces, una legislación limitada definitivamente, ¿ya? Pero ello finalmente pues hace que también se nos establezca que pese indistintamente del tipo de relación que hayan suscitado entre dos personas que genera, ¿no? O una tercera personita, el vínculo no debería ser fundamento para poder atropellar los derechos de este pequeñito que están haciendo, ¿no? Entonces, si fue de novias o de enamoraditos, de una salida rápido, no me di cuenta, no supe, no fue mi intención, eso no importa. ¿Por qué? Porque el acto ya finalmente ha generado, pues, que al día de hoy hay un pequeñito ahí, ahí está, ¿no? Ese pequeñito, claro está, como cualquier persona, necesita pues estar amparado en sus derechos, ¿no? Entonces el Estado viene, protege, dice, no voy a ver cómo es que se ha procreado, pero tú eres sujeto de derecho, ¿ya? Entonces no te voy a hacer ningún tipo de discriminación, tú eres sujeto de derecho, ¿ya? Sin embargo, hasta, miren ustedes acá, siempre me olvido ya. Si están por ahí atentos, los que estén atentos y los que me puedan ayudar, la fecha de la publicación de este decreto legislativo 1377 y lo pueden compartir en el chat, les agradezco mucho de manera que veo que están ahí pendientes, ¿ya? Buenas noches, ¿cómo está? Ahí está. Entonces, ahí está, el doctor me ha puesto, tiene razón, doctora, le voy a dar la tarea. Googleen, por favor, porque siempre me olvido de poner de poner la fecha, pero no es muy antigua, no es muy antiguo este decreto legislativo. Miren ustedes, ¿por qué les pongo, me adelanto acá? Porque hasta antes de la publicación de este decreto legislativo, nuestra normativa trabajaba bajo una presunción legal. O sea, sí o sí, lo que resultaba de una relación matrimonial, sí o sí lo que pasaba dentro de un hogar debidamente constituido bajo el amparo del matrimonio, tenía ciertas repercusiones, sobre todo, ¿no? En aquellos niños que nacían dentro del matrimonio. ¿Y cuál era esa premisa? ¿Cuál era la sentencia, esa presunción legal que no tenía prueba en contrario? Ojo, miren qué tanto ha sido la realidad que se oponía de manera muy clara, ¿no? Para que el decreto legislativo finalmente haya variado esta presunción. ¿Qué decíamos? Que todo niño que nacía dentro del matrimonio se imputaba como padre al esposo. Y eso no se podía refutar. Miren, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Ya si hacemos un análisis un poquito más escueto o más analizado del código. Se le imputa al padre que él es sí o sí. Y si ven del otro lado, ¿qué quería decir? Las damas, era inconcebible que ella podría tener un hijo que no sea el esposo, ¿no? Incluso esta solemnidad de guardar fidelidad pues, con el esposo era una imposición, tanto así que era imposible concebir que una mujer, que una esposa pueda tener un hijo que no sea de su esposo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, eso no era la realidad. Matrimonios que ya en hecho ya no venían cumpliendo sus deberes, estaban separados, de repente ya por mucho tiempo cada uno ha iniciado su relación y por ahí pues las nuevas relaciones existen, las nuevas oportunidades se dan y sale embarazada la esposa de una pareja que no era su cónyuge, que no es su esposo. Iban al registro, decían, bueno, quiero mi niño, necesita una partida, necesita una identificación, necesita llevar apellidos, es su derecho. Entonces, al momento de inscribirlo, automáticamente imputaban, ¿no? Al pequeño. Es más, bajo esta presunción, el esposo ni siquiera necesitaba ir a firmar.
la partida, ¿no? Lo que nosotros conocemos como hay que firmar al bebé, ya, ni siquiera, porque con solo la partida de matrimonio, la mamá o el registrador podría ver ahí quién era su esposo, decir, bueno, ya, el apellido del esposo, sin refutar, sin titubear. Sin embargo, nos damos cuenta que en la realidad, pues el matrimonio está siendo un poco visto de forma diferente, muchas relaciones de convivencias impropias que necesitaban dar protección a ese estado que se estaba generando, sobre todo si es que habían procreado niños, porque este niño tenía el derecho de poder llevar el apellido de quien realmente es su progenitor, claro, si es que lo desea, ¿no? Con este decreto legislativo, voy a ver si es que me han ayudado, con este decreto legislativo, aún, miren, Mm, pese a que el código es un poco tradicional, con esta última, 22 de agosto del 2018, ¿ya? Gracias, doctora. Gracias, o doctor Pedro. Gracias. Pese a que han hecho esta modificación, si ustedes leen bien qué es lo que dice, miren el poder, y les digo porque la casuística, miren el poder que le dan a la dama, o sea, a la mamá. ¿Por qué les digo esto? Tuve una consulta en el cual no, una pareja reciente se estaba, se han separado, la señora está en proceso de gestación, pero en este proceso no quieren saber nada, o la señora no quiere saber nada y obviamente no le está compartiendo las citas médicas, los controles, etcétera. O sea, lo ha apartado de manera completa al señor. Y el señor me dice, doctora, yo quiero estar en el parto porque es mi hijo o es mi hija. No, sí, pero señor, no puede decir al médico voy a entrar a la fuerza porque quiero ver a mi esposa, no. O sea, por obligación el médico no lo va a hacer entrar, no. Pero, o sea, ¿me voy a perder el parto de mi hija? Probablemente, señor, no es que haya una obligación, ¿no? No es que usted va a decir, va a ir la partida y le va a decir, bueno, yo voy a entrar acá y voy a estar en la operación parado, ¿no? Acá está mi partida de nacimiento, no creo, mi partida de matrimonio, no creo que sucede, ¿no? Pero doctora, ¿cómo voy a perder esa oportunidad? O sea, es mi hija, me está privando de estar con mi hija, sí, también es hija de la señora, ¿no? Y en ese proceso, lamentablemente la señora, pues, ¿no? Va a tener la potestad de decir si entras o no entras, ¿no? Porque el médico con la partida de matrimonio no tiene la obligación de hacer entrar al esposo. Peor si están en peores términos, ¿no? Sería agravar la situación o el estado de salud de la madre. Ok, doctora, ya, paso eso, me va a doler. Yo quiero reconocer a mi hija. Mire, si están las cosas así, pero yo tengo la obligación. ¿Y quién va primero? O sea, ¿quién lleva? ¿Quién va y firma? ¿No? ¿Quién es el declarante? O sea, mi esposa ahora puede decir que yo no soy el papá. Bueno, ella va a declarar quién es, ¿no? A quién se le atribuye la paternidad. Pero yo soy casada. Sí, pero ella dice si es que ella dice que usted no es el padre, no lo van a poner, porque ahora ya hay modificación. Que puede poner el nombre de una tercera persona, puede poner el nombre de una tercera persona. Porque ¿qué es lo que dice, no? Acá, lo que decía, si el casado era padre de un hijo extramatrimonial, sí podía reconocerlo. Y miren cómo si le daban la oportunidad solamente a los varones, ¿no? Pero si la casada era madre, el padre biológico no podía reconocer a un niño, pues ante la ley el padre no puede ser otro que el esposo. Y ahora, el padre biológico de un niño, niña o adolescente nacido fuera del matrimonio, ahora sí puede ser reconocido en su paternidad aunque la madre siga casada, ¿no? Con otra persona. Esto quiere decir que es necesario que esta mamá exponga, exprese, ¿no? Al momento de declarar que su esposo no es el progenitor de ese pequeño, y si no es, pues, tercera persona, ¿no? ¿El mérito a qué? Mérito al derecho de identidad del niño. No se le puede, señora, el registrador si viene, no se viene con la nueva pareja, pese que yo tengo en la pantalla, pues, una partida de matrimonio. Le dirá, señora, pero usted sigue casada, y está el padre biológico ahí, ¿no? Imagínense esa situación. Bueno, hasta que ustedes decidan, señora, o se divorcie, yo no le voy a poder asentar la partida del pequeño. No puede hacer eso. El derecho a la identidad, el derecho a que el niño tenga su DNI, aparte que le abre posibilidades a sus seguros, a su identificación, a poder tener, no sé, pues a poder ser afiliado de repente a beneficios, etcétera, etcétera, es un derecho convencional. ¿Qué quiere decir? Está reconocido.
no solamente en nuestra normativa interna, sino aquellos en los pactos en los que somos parte, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ¿le deja o no le deja cierta libertad a la mamá de poder decir, bueno, si te portas mal o estoy un poquito peleada contigo, no voy a decir que tú no eres el papá, ¿no? Entonces ese señor sigue esperando ahí latentemente que nazca finalmente su niña, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de dos tipos, ya hemos hablado de la matrimonial, ¿no? Aquella que nace en mérito al matrimonio y que se suponía o ahí está, se daba por hecho que la filiación era casi tácita, casi en una consecuencia lógica que no se podía discutir. Ese niño tenía como padre al esposo, punto. Sin embargo, pues nos damos cuenta que el matrimonio al día de hoy no es una fábrica nada más bueno, de niños y que solamente los esposos pueden procrear. ¿No? No, hay otras formas, hay otro tipo de relaciones, que son aquellos que nacen fuera del ámbito del matrimonio. Peor más aún, ¿no? Ahora ya muy poco dicen, bueno, nos vamos a casar y algo, ¿no? Peor aún. Y si no están casados, vamos a dejar en el exilio a estos niños que ya tienen derecho por el simplemente hecho de existir, incluso estando en el estado de gestación, sus derechos antes de nacer del concebido. No, ¿no? Entonces, atiende a esa naturaleza, ¿ya? Se promulga el decreto legislativo que rompe con esta presunción a efectos de que al día de hoy pues estaremos hablando de que hay hay una hay un mejor tratamiento de este reconocimiento voluntario para una realidad pues que es bastante visible, ¿no? Muchos matrimonios ya no son de hecho, o sea, ya no, en la práctica ya no son matrimonios porque hay muchísimas convivencias impropias, ¿no? Y que hacen familia. Claro ejemplo fue cuando pasamos pandemia, ¿no? Matrimonios, convivencias de muchísimos años, fallece uno de los dos y aparece el esposo. ¿Quién creen que tenían los derechos para poder cobrar seguros, los del sepelio, los seguros privados? Sus herederos forzosos, la esposa en primer lugar, ¿no? Entonces, como entienden esta situación, nace esta filiación extramatrimonial que indica que se busca, ¿no? Que aquellos niños que son concebidos y que son nacidos fuera del matrimonio también sean reconocidos en atención a su derecho constitucional de la identidad. Y para ello incluso, miren, sale el proceso especial, este proceso que tiene sus propias normas sobre la filiación extramatrimonial o la declaración de paternidad extramatrimonial. Y ahora dirán, ¿por qué? Porque también un alto grado, índice eh, de niños no atendidos en este derecho, pues habían ahí, ¿no? Muchísimos. Ustedes, siempre les recomiendo, cuando salga una ley o cuando tengan una ley, es bonito poder escuchar la exposición de bonito, bueno, leer la exposición de motivos, aparte que nos ayuda muchísimo estadísticas, números, porque cada uno de los sectores mandan su informe, ¿no? Los informes técnicos, a ver la viabilidad o no de la ley que se está planteando. Es bonito escuchar o leer la exposición de motivos. Entonces, nos damos cuenta que hay un gran número de paternidad irresponsable que no se hacían cargo de poder atender las obligaciones que nacen naturalmente, ¿no? Porque si no hay filiación, no va a haber como consecuencia lógica la exigencia de los deberes, ¿no? Ni poder atender o poder acceder a derechos. ¿Ya? Entonces había un alto índice y sí, esta ley que regula este proceso de la afiliación judicial extramatrimonial, de paternidad extramatrimonial, tiene género. Es para los varones, es para los papás que no quieren voluntariamente asumir sus responsabilidades. ¿Ya? Excepcionalmente, porque la norma también prevé en el artículo, excepcionalmente aquellos que tengan pues interés. Doctora, ¿y en qué caso excepcionalmente si usted nos ha dicho que es para los varones, irresponsables o papás irresponsables? ¿Qué pasa si el papá, justo cuando nace el niño, fallece días previos, con posterioridad, y no le alcanzó a poder reconocerlo, pese a que estaban esperanzados, entusiasmados con esperar a su niño? ¿Qué pasa ahí? No hay quien haga ese reconocimiento voluntario, ¿no? Aparece este proceso, pero en situaciones pues extremas, ¿no? En las cuales pues ya puede
trasladarse este reconocimiento a sus familiares más cercanos, directos, ¿no? Del que ha fallecido sin haber tenido la oportunidad de ejercer este reconocimiento voluntario, ¿ya? Entonces, ahora, esta normativa, también esta ley, tiene sus normas especiales, atiende a esta falta de voluntad de reconocer este vínculo natural. Habrá situaciones en las que si se niegan de firmarlo es porque realmente tienen sus sospechas, ¿no? Y están 100% seguros de que ellos no son los padres. Y se someten al proceso, ¿no? Presentan su contradicción y diciendo, yo no soy, yo no le he firmado porque yo no soy el padre de este pequeño. Prueba de ello, mire, yo acá tengo un documento privado, un informe privado, le he sacado la muestrita y yo sé que por eso no lo he reconocido porque no es mi niño, ¿no? Hay otros casos en los que el resultado será positivo. Mira, bueno, no quiero porque no quiero asumir responsabilidades, porque yo no sabía, porque estoy en duda. Bueno, la norma provee un proceso especial corto, ¿no? Debería ser muy corto, que únicamente responde a que se lleve a cabo una sola prueba. Miren ustedes, ¿ah? Una sola prueba. Es más, las demandas de filiación judicial de paternidad extramatrimonial no necesitas más prueba que la copia del DNI de quien está legítimamente eh, habilitado para ejercer la acción, ¿no? Y la partida de nacimiento de ese pequeño en la que pues hay la ausencia, ¿no? De ese reconocimiento, ¿ya? Entonces es un proceso pequeño, tiene sus normas muy particulares. Es más, ni siquiera indican, ¿no? Ni siquiera es un proceso en sí, es un trámite de solicitud, porque el único requisito es que la otra parte diga, soy el padre o no soy el padre. Y si dice no soy el padre, tendrá que probarlo, ¿no? Y este proceso definitivamente pues se reduce a una sola prueba, el ADN, ¿no? Prueba irrefutable, el ADN, ¿ya? Aquí, a ver, allá. Y dentro de las reglas, de las normas de este proceso, pues claramente se simplifica tanto, ahí está, la doctora Gabriela un ratito, se simplifica tanto este proceso, ¿no? Que debería de ser casi, casi automático, por eso algunos dicen que es una solicitud, ¿no? Que la solicitud de ingreso es más un contencioso, ¿ya? Pero de manera adicional, permitiría en todo caso que este trámite tan sucinto pueda atender de manera urgente, rápida, con mayor celeridad, pues la asignación o darle este derecho a la identidad de ese niño que viene sin un reconocimiento por parte de uno de sus progenitores, ¿ya? En este caso de la filiación judicial de paternidad extramatrimonial, ¿ya? ¿Qué es lo que se necesita, estimados colegas? Cuando dos personas no comparten el vínculo matrimonial, conyugal, y eso es una pregunta que viene para los exámenes, ¿ya? De ascenso, de acceso a la carrera judicial y la fiscalía también, ¿ah? Ponen la siguiente pregunta: ¿cómo debe ser el reconocimiento? ¿O cuál es la característica de este reconocimiento en las filiaciones extramatrimoniales como en las matrimoniales? Bueno, en la matrimonial solamente se necesitaba que uno de los dos pueda hacer el reconocimiento. Ya, uno de los dos. En cambio, en la extramatrimonial se requiere el reconocimiento expreso de los dos, ¿ya? De las dos personas, porque dicen, no, como no hay vínculo, no sabemos, necesitan el reconocimiento expreso de los dos. Bueno, la mamá lo va a expresar, es más, ¿no? Entra con pancita al quirófano, a la sala, y ya se supone que ella es la mamá. Eso es indiscutible, ¿no? Hasta cierto punto. Sale con ya no sale con pancita, sale con el niño, todos sabemos que ella es la mamá, ¿no? Pero como no hay este amparo jurídico del matrimonio, de una relación, necesito que ella me diga también eso. Es un poco contradictorio, ¿no? Miren ustedes. Ya, entonces ella expresa con ese reconocimiento quién es que ella es mamá, firma la partida e indicará, ¿no? Quién es el padre biológico, a quién se le atribuye esa paternidad. Ya, entonces, ojo, es una pregunta que ha venido en los dos últimos exámenes que se ha hecho para el PROFA, me parece. Ya, la doctora Gabriela Antay me está levantando la manito. ¿Prefieren? A ver.
Sí, no sé si la doctora tiene la Sí, preguntita. doctora, perdón, lo que pasa es que se me ha venido una pregunta, porque justo usted mencionó de que habría que sacar una prueba de ADN, ¿verdad? Si es que Ajá. en este caso no ha reconocido. Lo que sucede es que también he notado o he visto algunas partidas de nacimiento, más que nada antiguas, donde sucede que la mamita no firma. Entonces, esa es la primera pregunta. Ese es uno. Dos, ya en la actualidad la mamita está fallecida. Entonces, ¿cómo procederían en esos casos? Es mi duda. Sí, sí, doctora. Tiene razón porque antes, es más, antes, en esta desigualdad tal vez, quien tenía que reconocer el papá, ¿no? O sea, como que la voz de la mamá no jugaba tanto con tanto a favor. ¿Qué es lo que pasa con esas partidas al día de hoy para poder generar filiación? Y va a haber ahí, doctora, un problema y un vacío. ¿Por qué? Porque si estuviesen casadas, de manera tácita, el reconocimiento va, la filiación. Ojo, es muy importante, doctora, saber para qué trámite están requiriendo, ¿no? Si es un reconocimiento o si es la afiliación como tal, para qué trámite están solicitando, porque sí, van a requerir que esté reconocido por los dos. Pero si estaban dentro de la protección de una partida de matrimonio, es verificar y confirmar que al momento del nacimiento de ese pequeño estaba el matrimonio vigente. Otra cosa, podría ser el reconocimiento también que haría el esposo o el padre, ¿no? Firmando, reconociendo que esa persona era mamá del pequeño nacido. Firmando de repente o adjuntando de repente otros documentos. Sí, sí tendrían que hacer, doctora, el proceso de filiación porque si les están exigiendo sí o sí, se necesita, ¿no? Que esta declaración, que pueden asumir o qué medios probatorios pueden promover las declaraciones, los testigos, este reconocimiento tácito por parte del esposo o del padre, ¿no? Quien dice, bueno, sí, sí ella es, yo reconozco y a lo largo de los años, pues hemos llevado, o sea, ha sido nuestro hijo. Pero sí hay una carencia, doctora Gabriela, en ese sentido, cuando partidas antiguas la mamá no firma, ¿no? Que se debería subsanar con la partida de, incluso con la partida de matrimonio, con la partida religiosa, el matrimonio religioso, pero no va a llevarse o a desarrollarse comúnmente como otro proceso en el cual se tienen las dos muestras de sangre, ¿no? ¿Qué otro? Ofrecer el ADN de la línea. El laboratorio le tendrá que explicar, porque obviamente si tienen hermanos, ayudan, van a compartir la misma carga genética, ¿ya? Pero si es que es necesario, y le están indicando y precisando ello, y no es suficiente la partida de matrimonio que hubiera existido, puede ayudarles este proceso, porque el proceso, si bien dice, es orientado para los papás, el artículo en el que indica la legitimidad para accionar, vamos a ver si está acá, es o de quien tenga interés, incluso el hijo mayor de edad, ya el hijo mayor de edad que no esté reconocido, puede accionar eh, esta- puede accionar este proceso. ¿Saben qué? Mi mamá ha fallecido, ¿no? Mi mamá ha fallecido, pero siempre me dijo que Juancito Pérez era mi papá. Entonces quiero saber, quiero determinar y procedo a hacer la demanda como tal. ¿Ya? Tener por acá me parece que lo tengo. Bueno, vamos avanzando. Sí, sí, doctora Gabriela, espero haberla apoyado un poco. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Entonces, de ser el caso, como usted menciona, ya falleció la mamita, se tendría que sacar prueba a sus hermanos o también el hijo mayor. Ellos no son casados, ¿no? Pero ya, ya tengo más claro ya. Ya, Gracias, doctora. muchas gracias. Listo, entonces, miren, ahora atiendan y vean las complicaciones. Una de las preguntas que ha hecho la doctora, sí. Sí ayuda bastante porque es una de las complicaciones poco atendidas y que se ven poco, ¿no? En los procesos. La premuerte, o sea, antes del nacimiento del pequeño, ¿no? Y cuando ya no existe como para poder hacerle las pruebas necesarias, las del ADN, ¿ya? Entonces, es innecesario, curioso poder entender también cuál ha sido el camino de esta ley, ¿ya? Porque han ido aumentando en pro, claro está, ¿no? De quien es declarado ciertos temas, como han aumentado la pensión de alimentos como pretensión accesoria, ya, han aumentado la imposibilidad de heredar
de quien es declarado judicialmente con paternidad extramatrimonial, del padre, ya, claro, es lógico. O sea, te he perseguido 6 años, 7 años, no quieres ser tu papá, no quieres reconocer, no es proporcionalmente justo ni moral que mi hijo, a quien yo tuve sola y te tuve que demandar, que ha fallecido lamentablemente, tú quieras heredar sus cosas, sus bienes. Si nunca lo quisiste, si tú tuve que buscar legalmente para que tú puedas reconocerlo. Además, ni lo reconociste, te negaste, no presentaste el ADN o el ADN salió positivo y mira el resultado. No es posible, no es lógico moralmente que ahora tú desees heredar a mi hijito que acaba de fallecer. Miren ustedes, ¿ya? Y obviamente la prueba del ADN, pues, da la garantía del resultado y de la decisión del juzgador. Y acá es algo importante y dos temas, dos terminologías o dos conceptos que nacen doctores en relación a la prueba del ADN, que nos va a llamar a pensar bastante en las famosas identidades estáticas y entidades dinámicas. Ya espero que podamos llegar a tocarlos. Acá, la prueba del ADN es irrefutable, no hay más, no, no hay más que atender. Este año, en el último, ha habido un tercer pleno, no, no es tercer pleno casatorio, no sé si es quinto, pero en el mes de julio, en Tarapoto, desde el norte, ha habido un último pleno sobre asuntos de familia. Aquí han analizado este proceso en cuanto al proceso de filiación. Ya, revísenlo por favor porque es bastante importante. Este pleno ha sido, no sé si en Tumbes o Piura, ya, a mediados de abril, julio, agosto, Piura, ya. ¿Y qué hablan ahí? Ahora, al día de hoy, que ya se venía haciendo, ustedes saben, los plenos sencillamente para poder uniformizar criterios. ¿Qué quiere decir? Que había muchos casos de esto que a veces no se podía no tenían una guía los magistrados para poder resolver. ¿Ya? En este pleno, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, al día de hoy sí se puede impugnar, ¿ya? Al día de hoy sí se puede impugnar una paternidad que viene de este proceso, ¿ya? Obviamente, ¿para cuáles van a ser aplicables? Para aquellos en los que los papás no se presentaron pese a estar notificados, o la notificación simplemente notificaron y él nunca contestó, y que de manera pasados los 10 días le imputaron la paternidad, ¿no? Entonces, es el único caso en el cual finalmente, pues, o de repente, excepcionalmente, ¿no? Aquellos que se ha contrastado pruebas. Es muy difícil que se hagan dos pruebas biológicas con resultados opuestos, ¿ya? Pero existe, ¿no? Pero sí es en número muy poquísimo. Revisen, por favor, este pleno es de Piura en el julio, julio, es mediados de julio. eh, un acuerdo plenario, ¿ya? Sobre familia en mérito a impugnación de paternidad y filiación de paternidad extramatrimonial. Revísenlo, por favor, porque amerita poder, aunque ya se venían dando casos, bueno, ahora ya tenemos un consenso, ¿ya? La demanda, les indicaba, es muy corta, es muy sucinta, es básicamente una solicitud. El único hecho que usted tiene que expresar es, yo, Juanita, tuve relaciones íntimas sexuales con Pedrito, tal fecha, en la que se supone que ha sido la fecha de la concepción, porque mi hijo nace exactamente 9 meses después. Acá está su partida en la que el señor no quiere firmar. Ya lo busqué, no quiere, acá está. Y su dirección domiciliaria, ¿no? La de RENIEC, la del RENIEC y la que yo conozco. Más nada. Si él se niega, que él pague la prueba. Y adicionalmente, doctor o juez, mi pensión de alimentos, ¿no? Si sale positiva, obviamente la pensión de alimentos, porque ¿para qué voy a hacer otro proceso más? No nos puede desgastar así. El 2 por 1. ¿Ya? En este proceso, dos pretensiones por un solo proceso. Doctora, ¿y cómo determina? Puede haber una asignación anticipada en esos procesos, puede haber una asignación anticipada en esos procesos, pero si no sé si es el papá, interés superior del niño, ¿no? Voy a presumir que es tu hijo porque necesita comer este pequeño y si el resultado es negativo, bueno, levantaré la medida, la asignación anticipada, no hay problema, ¿ya? Doctora, pero es dinero que está saliendo y que cómo lo voy a recuperar. Bueno.
Habrán otras vías en la parte civil para que tú puedas de repente una indemnización, una devolución de dinero, no lo sé, pero en mi criterio particular, eh, dependiendo, tal vez habrá quienes digan, no, doctora, me han hecho pagar una pensión muy alta, ¿no? Me he visto perjudicado y encima la prueba sale negativa, ¿no? Ah, bueno, podrás accionar, de repente pides costos y costas, ¿no? O de repente ya irte en la vía civil para un tema de reparación, pero tienes que cumplir en el ámbito civil qué requisitos te piden para una reparación civil en ese sentido, ¿ya? A ver. Y claro está, pues, este proceso, siempre me preguntan, o es un tema para hacer tesis bastante interesante, ¿eh? Porque siempre me preguntan qué se tendría que mejorar en esta norma, en esta ley, ¿ya? Sobre todo en la parte económica. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí me llega una demanda de filiación y realmente no tengo los medios necesarios, miren, ¿no? Un poco, un poco atendible esta exigencia. Si a mí me llega y yo digo, no soy el papá, pero no tengo los medios necesarios para poder en 10 días juntar los 1.500 soles, los 2.500 soles que cuesta una prueba de ADN, ¿qué? ¿Me van a declarar papá? Sí, señor, porque la norma es clara. Si usted responde, tiene dos opciones. O dice sí y se allana, o dice no y ofrece el ADN con el laboratorio que usted decida. No hay problema en eso. Pero si no cumple eso en los 10 días, va a salir un mandato, ¿no? La notificación, miren, miren cómo se diferencia incluso de una notificación de un autorizado normal en otro tipo de procesos. Esta resolución uno, que para nosotros es el autoamisorio, no se llama así, se llama mandato preventivo de declaración de paternidad extramatrimonial. O sea, ya sale la advertencia. Señor, por si acaso, estoy indicando que usted es el presunto padre desde ya. Demuéstreme lo contrario, porque si no, esto se confirma. ¿Ya? Entonces vean la importancia de este proceso. Y obviamente con ello pues van a devenir los derechos y deberes, como si fuese, como si lo hubiese reconocido, a lo que estaríamos hablando, las obligaciones que vienen por parte de la patria potestad, de ejercer tu patria potestad. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con ello. Y sí, pues había mucho estudian este tema para tesis, para ver, no sé si es que es arbitrario, si es proporcional o desigual el trato que le hacen al demandado, ¿no? Sobre quien recae la carga económica de pagar la pensión de alimentos, perdón, el costo de la prueba, ¿ya? Entonces, es interesante también poder, de repente, un tópico para poder analizar, ¿ya? Este proceso se reduce a una toma de muestras para los tres. Doctora, ¿pero por qué para los tres? Porque esta norma, pese a que está dirigida para papás irresponsables, aplica o abarca filiación y se hace para los tres. Y acá es interesante, o sea, el caso es penoso, pero les digo bonito en el sentido procesal, ¿no? Este caso que suena en Tumbes, me parece, o que fue del norte a inicios de marzo, abril, en la cual eso se vio a nivel nacional en los medios de comunicación, porque era una situación muy triste en la que una mamá tenía que entregar a la otra señora a su hijito y de la otra parte recibir a su hijito, ¿no? Muy dramático ese escenario, ese proceso, ¿ya? Pero ¿cómo es que se dan cuenta? ¿Cómo es que llegan ahí? Porque uno de los papás, ahí hay, miren, dos familias, ¿ah? Dos familias, cuatro personas involucradas, dos esposos, dos esposas. Uno de los esposos sería pues su sentimiento o su responsabilidad o no lo sé, pero no quiso firmar a su hijo. No lo quiso firmar. Entonces la señora lo demanda por filiación y por alimentos. Y en la audiencia toman las pruebas y se dan todos con la sorpresa de que no solamente el papá no era el hijo, de que tampoco la mamá era mamá de ese niño. ¿Ustedes se imaginan el trauma, el efecto que ha debido de causar? Inmediatamente, pues, el juez se debe haber, porque ese proceso inicia también de oficio. De oficio a la fiscalía, ¿qué es lo que ha pasado acá, señor? ¿De dónde han sacado a este niño? Usted no es la mamá y usted no es el papá. ¿De quién es este niño? Fiscalía, ¿no? Porque algo ha ocurrido ahí, o ustedes lo han raptado, cómo ha llegado el niño a sus brazos,
Pero no, doctor, es mi hijo, o sea, yo le he dado a luz, yo estoy en la clínica, a mí me lo han entregado, en el hospital. En el hospital una gravísima negligencia del intercambio de niños, ¿no? Entonces, a raíz de ese proceso de filiación, miren ustedes, ¡pum!, resulta en un proceso de impugnación de maternidades de los dos. Felizmente, pues las dos familias, ¿no? Se hallan, uno demanda y el otro se halla en el proceso para que legalmente, pues, existe esta concordancia de vida. Ya no es necesario nuevas pruebas de ADN porque eso en fiscalía ya había arrojado positivo, que era así. Es un proceso que tiene muchísimo, está pintado de pies a cabeza de función tuitiva. Muy bonito, procesalmente hablando, ¿ya? Entonces, eso es la afiliación, estimados colegas. Y con esa afiliación reconocida o impuesta por la ley, en este caso, como hemos visto, van a ser, pues, siempre digo, la corona de las relaciones paterno-filiales, la patria potestad, que no es otra cosa que una institución de derecho de amparo familiar. ¿Qué quiere decir? Pues esta institución va y está orientada a poder proteger, ¿no? No solamente papá, mamá, hijo, las relaciones y la familia entre sí, ¿ya? ¿Y a qué le llamamos? Pues a esta dedicación, a este cuidado, a este deber derecho de poder brindarle los cuidados necesarios, porque todo ser humano necesitamos ser cuidados en las primeras etapas de vida y de nuestro desarrollo por otra persona, que sean nuestros cuidadores, ¿no? Entonces se hace necesario que esté protegido, ¿no? De esta institución mucho más suprema que la tenencia, que el régimen de visitas, ¿no? Que son atribuciones de la patria potestad, ¿ya? Entonces, quiere decir que en esta etapa de vulnerabilidad de todo ser humano, ¿no? Necesitamos a alguien que nos cuide no solamente de nuestra persona, ¿no? Que nos vea, que nos alimente, que nos dé cuidado, cariño, que nos provea lo mínimamente necesario para lograr un desarrollo integral, ¿no? Sino también de nuestro patrimonio, ¿ya? Entonces vienen dos aspectos. La patria potestad cuida a esta persona, ¿no? Para poder brindarle las herramientas necesarias, proveerle cariño, educación, amor, cuidado, ¿no? Que no se nos vaya a electrocutar el pequeñito por ahí o algo. Hay que cuidarlo de la persona, o sea, su personita, y también el patrimonio que haya podido traer este niño, ¿no? Pero doctora, ¿en qué caso? Hay niños que son susceptibles de sucesiones intestadas, que son parte de una sucesión, de repente de una donación, no sé, su abuelo, su tío le donó algo. ¿No? Entonces, una doble dimensión, ¿ya? Entonces, esta patria potestad no es más que este conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas de los hijos y el patrimonio, miren ustedes, ¿no? Para poder realizar esta función natural que es básicamente protegerlos, educarlos, cuidarlos, ¿no? Digo, ¿por qué natural? Porque lamentablemente, pues, la patria potestad también afecta, ¿no? O sea, también se ve atropellada por inconductas de estas dos personas, quien en principio el Estado designa como los primeros llamados a poderles brindar los cuidados mínimamente necesarios. Pero estas personas también podrán incurrir en situaciones en las que su comportamiento pone en riesgo la integridad física, psicológica, sexual de quien se le ha encargado, no solamente por una consecuencia natural, sino también legal, ¿no? Por el tema de la afiliación. Entonces, van a haber inconductas que nos permitan, que nos adviertan que esta patria potestad también puede ser trastocada, ¿ya? La patria potestad no es infinita, tiene un tiempo de caducidad. ¿Y cuáles? Pueden haber, bueno, un tiempo de caducidad certero y dos situaciones en las que no sabemos. ¿Cuál es, doctora? Certero, cuando cumple los 18 años. Cumplidos los 18 años, chau, ¿no? Ya no ejerces patria potestad porque esta personita, los derechos que estaban suspendidos en su calidad de menoría de edad, que no los podía ejercer, los ejercías tú en su representación. Pero cumplidos los 18 años, tú recobras, o esta personita recobra todo su poderío en sus capacidades civiles y ahora sí es un ciudadano que puede responder o ejercer de manera autónoma, ¿no?
y qué otras situaciones en las que la patria potestad puede verse trastocada, se termina, se suspende, se extingue, ¿no? Bueno, se va a extinguir cumplidos los 18 años o de repente a la muerte o del padre o del hijo, ¿no? O en todo caso por una imposición legal, por una resolución judicial en la cual puede suspenderse la patria potestad o puede, en caso ya muy grave, generarse la pérdida de la patria potestad. Eso quiere decir que la patria potestad no es que sea inmutable, ¿no? Y otro detalle, no es pues los padres no son dueños y señores de los niños. Habrá situaciones peculiares en el que el Estado recobra este poderío, esta facultad sobre este niño que frente a una inconducta de los padres no puede estar bajo su poder, bajo su cuidado y se los quita, ¿no? Y el Estado recobra, en todo caso, esta representación o este cuidado de este niño, ¿no? En su derecho constitucional, derecho convencional, de que el Estado debe de proteger a la niñez, ¿cierto? Ayer, el día 21, 22, no, el día 20 de noviembre hemos celebrado los años de la celebración de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Así es que el tema cae bien para poder revisarlo también, ¿ya? Las dos dimensiones, una de este deseo de los padres, pues, ¿no? De poder desarrollarse como papás, cuidando a, y de los niños también tener respeto y cuidando o teniendo en todo caso la referencia de sus progenitores, ¿ya? A ver, esta patria potestad, les hago una precisión acá porque, no sé, de repente ustedes van a ver temas de conciliación en materia de familia o llevan algunos temas de conciliación en materia de familia, ¿ya? ¿Cuál sería el tema de la tesis? Gracias por la fecha. Porque miren, he visto muchas actas de conciliación en la cual, ojo, las actas de conciliación son un formato que debemos como conciliadores respetar. No estamos capacitados ni autorizados para modificar la estructura de un acta de conciliación, ¿ya? Entonces, me vienen actas de conciliación o mis colegas cuando estamos en un tema de mutuo acuerdo, de negociaciones, nos comparten el acta y ponen como acuerdo conciliatorio que el acta la patria potestad, ¿no? Va a ser ejercida por los dos papás, porque ellos están acordando así. Señores, ustedes no pueden acordar eso porque ustedes con el reconocimiento, con el acto de filiación ya son papás, no me pueden discutir eso. Un segundo, por favor. Patria potestad no es materia conciliable, ¿ya? Patria potestad no es materia conciliable. Así es que, un segundito, por favor, que me están llamando. Sí, ya. Y veo, ¿no? Como acuerdo ponen, primer acuerdo, los padres establecen que van a ejercer la patria potestad. Patria potestad no es materia conciliable. ¿Por qué vemos un considerando? Eso sí, el considerando va, que dice, en mérito al ejercicio de la patria potestad que estos dos papás ejercen y que no pueden discutir ni que no pueden decidir porque la ley ya lo ha impuesto así a mérito de la afiliación que hicieron cuando nació el pequeño, ustedes van a llegar a los siguientes acuerdos. Es diferente, se dan cuenta. Porque si yo pongo a alguien en el acuerdo, ¿qué es el acuerdo? El acuerdo tiene que ser ejecutable. Entonces, ya, no me estás respondiendo la patria potestad. Te voy a ejecutar la patria potestad. No, señor. Por imposición de la ley, al mérito, sea por voluntad propia o por una sentencia judicial, usted ya es papá. Eso no es, usted no puede librarse de eso. Por tanto, no es acuerdo conciliable, no es materia de conciliación. Ya. Otro tema que veo muchísimo en temas de conciliación y patria potestad. La señora, bueno, como se va a hacer cargo del niño, de repente quiere viajar o de repente no quiere saber nada o el papá no quiere molestarlo al papá en absoluto. El señor Juancito renuncia a la patria potestad porque la mamá se va a hacer cargo, porque se lo va a llevar a España y en España, bueno, ella que vea con el pequeñito, ¿no? Entonces acá renunciamos a la patria potestad para que la señora sea la única y exclusiva que ejerza patria potestad. Correcto, ¿no? Eso, esa acta de conciliación no va a ser, no puede ser
ejecutable. ¿Y cuáles son las características de un acta de conciliación? Que sean ciertos, que los acuerdos sean ciertos, exigibles, ¿no? Para poder, para poder ejecutarlos, ¿ya? Otro error. Ambos padres acuerdan que la patria potestad se la dejarán a la abuelita porque ellos están yendo a estudiar a Italia la maestría y la abuelita va a ejercer patria potestad. Otro error. La patria potestad no puede delegarse, no puede darse. Doctora, vamos a hacer una transacción notarial nada más en la cual yo le voy a dejar mi hijito de la patria potestad a mi hermana porque yo me estoy yendo y no quiero que el papá venga a llevárselo. Así es que estoy yendo a la notaría y firman ese tipo de acuerdos. O sea, créanme, firman ese tipo de transacciones privadas. ¿Ya? Entonces, la patria potestad, mire, es intransferible. No puedo transferir por algo impuesto ya por la ley. O sea, yo nací hijo de Pepito y moriré siendo hijo de Pepito. Hasta los 18 años al menos, está ahí, ¿no? No puede ser intransferible. No puede ser, o no es obligatoria. Claro, la ley lo impone. Tu reconocimiento, el reconocimiento que hiciste lo impuso desde ya. Es irrenunciable y es obligatoria, ¿ya? Dice, es temporal, en efecto, es temporal porque les había dicho que podía suceder dos eventos, que cumplan la mayoría de edad, porque ahí eh, ya se extingue, ¿no? O que muera uno de los dos, papá o el hijo, ¿ya? O que sea sujeta de una resolución judicial que la suspende temporalmente, o que o se produce la pérdida total de la patria potestad, ¿ya? Y miren ustedes, lo que también se confunde mucho, la patria potestad es diferente a la custodia. La tenencia, la custodia es un atributo, o sea, es un apéndice de la patria potestad, ¿no? Esto quiere decir que los padres tienen la patria potestad sin importar, miren, también otro tema que difícil se hace a veces, mm, hacer entender a los padres que están en un conflicto judicial que el proceso de alimentos, que el proceso de tenencia, que el proceso de régimen de visitas, de manera alguna altera su calidad de padres. Por eso les decía, es su corona. Acá mi corona dice papá de Juancito, y mi corona dice mamá de Juancito. Yo soy, ¿no? No, 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 eso es inalterable. Indistintamente quién tenga el niño, pero dice, no, doctora, si es que yo le doy a mi hijo, voy a perder los derechos, le estoy dando la patria potestad. No es así. ¿Ya? Ahora, paréntesis acá y comentario. La tan famosa y comentada tenencia compartida. ¿Saben lo que ha ocurrido? Han pensado que con la tenencia compartida, los papitos, porque es una norma que definitivamente está a favor de los progenitores varones, han entendido estos papitos que con la tenencia compartida recién tenían derecho sobre sus hijos. Y eso no era así. Los derechos paterno-filiales estaban desde el momento en que ellos ejercían patria potestad. Entonces podían estar en la vida de los niños, tomar decisiones sobre los niños, ver a sus hijos, cuidarlos, ¿no? La tenencia era una forma de cómo se podría llevar para poder establecer y ver dónde tiene que estar el niño. ¿Ya? Entonces, otro tema también de poder analizarlo ya con mayor detalle es este sentimiento de los progenitores que recién con la tenencia compartida se sienten amparados en sus derechos que ya tenían por defecto en su patria potestad, ¿no? Doctora, es que si yo le doy la tenencia voy a perder a mi hijo. No, señor, no, señora, no lo va a perder. Usted va a seguir siendo su papá, usted va a poder estar presente, usted va a poder tomar decisiones sobre su hijo, ¿no? Claro, en la práctica, qué teníamos que hacer ahí? Más allá de, es una buena figura ahora positiva para los niños el de tendencia compartida, pero que bien podía atenderse antes de su modificatoria. Nosotros tenemos tendencia compartida antes de esta ley especial. Ah, existía la tendencia compartida y existían los apremios o los apercibimientos para aquel padre que interrumpía la relación paterno-filial con su hijo, que era el cambio de tenencia. Ya, hay una casación bastante interesante, es amplísima y está todo lo que origina tenencia compartida y la inclusión en nuestra normativa interna. Ya.
Entonces, eso es patria potestad, estimados colegas. La patria potestad se ejerce de manera conjunta por los dos. Incluso miren lo que dice el código, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero dice, en caso de separación de cuerpos, divorcio o inhabilitación de matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. Así haya separación, los dos papás ejercen patria potestad. Así haya divorcio, los dos papás ejercen patria potestad. Así haya nulidad del matrimonio. Los hijos nacidos de un matrimonio que es declarado nulo tienen incluso su propio nombre. Eh, Tienen una nomenclatura especial. Ellos igual ejercen patria potestad. ¿Ya? Entonces, miren ustedes acá, faltan modificaciones, ¿sí o no? En cuanto a deberes y derechos, esto está de más poder indicarlo, están o podemos resumirlo en poder brindarles cuidado, atención, darles todas las necesidades o atender sus necesidades básicas, orientarlos en el buen caminar, darles buenos ejemplos, no explotarlos, obviamente no al maltrato, ya. Hacen felizmente una última modificatoria al código en el Código de los Niños y Adolescentes, en el cual el maltrato, o sea, el castigo era una forma de poder corregir, ¿no? Al día de hoy está prohibido por ley. Miren, han tenido que sacar una ley con nombre que dice ley que prohíbe el maltrato físico a los niños, niñas y adolescentes. Hemos tenido que esperar una ley para que prohíban el maltrato físico. No hay forma, no se admite, no hay forma de que los padres corrijan, ¿no? Doctor, es que es para corregir, no es para corregir. Corrige a que alguien esté, pues, en las mismas condiciones que tú, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, hay una norma especial a eso, más allá del que se pueda complementar con la con la, con la ley de violencia, la 34, uy, se me fue, tengo acá en la punta, en la 3364, 3364, ¿ya? Entonces, de aquí claramente nacen pues los deberes y derechos de la patria potestad, la famosa responsabilidad parental, ¿no? Que se escucha muchísimo en tendencia compartida porque se espera, se reconoce ahora que esta participación conjunta, tanto del padre como de la madre, pues hace de manera riquísima que este niño pueda absorber tanto de lo que le aporta la figura materna y su línea, ¿no? Y su familia tanto como le da o le aporta la familia paterna, también con su línea respectiva. Entonces, los dos aspectos, los dos elementos tienen que coayudar a que este niño, niña, adolescente, pues pueda, en la medida del posible, desarrollarse en su máxima expresión, en su plenitud. ¿Ya? Esas son las responsabilidades parentales que nacen, miren ustedes, del vínculo filiatorio. Pero claro está, si tenemos procesos de alimentos, de tenencias, de régimen de visitas, de filiaciones, quiere decir porque no todos los padres tienen, ¿no? Internalizados estas responsabilidades, ¿ya? Ahora, y existe, tengo internalizadas estas responsabilidades, pero no me dejan, no me dan régimen de visitas, obstruccionismo, alienación parental, no me dejan ejercerlos, ¿no? Entonces, es de los dos lados tanto del papá, tanto como de la mamá. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta también ello. Obviamente estas responsabilidades parentales no solamente hablamos en el tema de filiación matrimonial, sino también filiación extramatrimonial, ¿ya? Indistintamente de cómo se haya generado, esto nace únicamente y se origina en el vínculo filiatorio, sea voluntario o por declaración judicial. Ahí me preguntaría, pero va a haber una responsabilidad parental luego de un proceso de filiación extramatrimonial, ¿no? Si no ha habido voluntad, peor voy a querer ejercer. ¿Quién sabe? A veces, muchas veces de repente han tenido duda, no han querido, pero ya ven la prueba del ADN que es positiva y dicen, bueno, ahora sí me voy a hacer cargo, ahora sí deseo. Es más, en el régimen de visitas, es argumento, no, y en el tema de tenencia también, pero más en el régimen de visitas, es argumento para que el juez diga, bueno, el señor no ha tenido intenciones antes, pero ahora las está demostrando y ahora sí quiere estar con su niño. Vamos a darle la oportunidad. ¿Por qué? Porque
El Estado tiene como premisa fundamental que los niños deben, habrán sus excepciones, pero todo niño, niña y adolescente tiene que tener su familia y tiene que tener papá y mamá, ¿no? Ahora, las formas de familia que el día de hoy estamos conociendo también puede diferir de un poquito de ello. Pero la pugna del Estado es que todo niño, niña, adolescente goce de una familia. Ahí está, ese es el truco. El tipo de familia es otro tema, pero tiene un derecho a estar arraigado, a tener su red de apoyo, de sustento, quien lo contenga, no quien lo cuide, quiénes son que vaya formando su identidad dentro de su familia, con sus apellidos, con sus antecedentes, con sus características propias, etcétera, ¿no? Es, es premisa del Estado que todo niño, niña, adolescente tenga derecho a una familia. ¿Ya? Como esté constituida y como sea esta, la titularidad. Ustedes saben mucho de las familias acogedoras. Ya, una familia acogedora no son padres, a veces ni siquiera comparten vínculos consanguíneos, ¿ah? Puede ser una persona o una pareja de repente que esté dispuesto a que pase durante este proceso tutelar, esté dispuesto a poder cuidar de este niño. Claro, se prefiere que sean familiares, pero en temas de violencia, estimados colegas, la persona que esté dispuesta a poder darle este cuidado, esta atención, este amparo, en cuanto y en tanto sus verdaderos padres o quienes están llamados a poder atenderlos en primera instancia, recuperen estas capacidades para hacerlo. Mientras no, alguien tiene que hacerse cargo. Y si no, pues el Estado toma las acciones y el Estado asume esta representación, ¿no? A través de sus entes administrativos y en caso extremo, pues estaremos hablando de los niños puestos a disposición del Ministerio de la Mujer, luego de un proceso tutelar en el cual se ha declarado su estado de abandono moral y económico, ¿no? Ya un caso más extremo. En cuanto a deberes y derechos de la patria potestad, son los que les he precisado, ¿no? Y también pues van a ser sujeta a esta patria potestad a poder tener límites, ¿no? Los padres no son dueños y señores de sus hijos, ¿ya? Y esto lo vemos muchísimo, muchísimo en procesos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que los padres dicen, yo es mi hijo, nadie se va a meter en la forma de crianza, yo lo crío, yo ejerzo acá sí, puede ser, pero si el Estado advierte que este niño está corriendo riesgo, está siendo sometido a hechos de maltrato, hay instituciones. Como ciudadanos estamos en la obligación y estamos en la posibilidad de hacer denuncias incógnitas, ¿no? Anónimas, o también frente a frente. Yo voy, ¿saben qué? Mi vecino todos los días al niño lo deja encadenado, lo deja amarrado, lo deja encerrado, etcétera, etcétera. Que para que el Estado intervenga, ¿ya? Y se cuestione o se limite el ejercicio de esa patria potestad en las modalidades que nos expresa el código, ¿no? Proceso de suspensión de patria potestad o de pérdida de patria potestad. La extinción es por muerte, ¿ya? Por muerte y mayoría de edad. Estos dos procesos tienen también sus peculiaridades, son procesos, creo yo, dentro de la práctica laboral son uno de los procesos más penosos. ¿Por qué? Porque para llegar a un proceso de suspensión o de pérdida de la patria potestad, las acciones, las inconductas, el comportamiento de estos dos padres son aberrantes. Tienen que haber sido, o sea, no tienen nombre, pero no tienen que tener, bueno, vean el tipo de, ¿dónde estábamos hablando ya? De lo que me refiero, porque digo que no. Miren el tipo de delitos por los cuales tanto suspensión como patria potestad pasan. Para nosotros llegar a un proceso de esta naturaleza, miren a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿ah? Y acá sí les digo, y confirmo, creo, patria potestad y sus suspensiones son de los procesos más duros que nosotros vamos a ver, muy cargados emocionalmente. Vamos a ver cosas que a veces decimos, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué hace que finalmente un padre o una madre haga, realice estos actos en contra de quien naturalmente tiene que estar llamado a cuidarlo? Entonces ahí, miren, parricidio, homicidio, lesiones leves, agresiones contra las mujeres, grupo familiar, exposición, abandono, pandillaje, o sea, la, la participación, ¿no? Violación sexual,
si está en algún nivel un poco más grave, ¿no? Estados de inconsciencia, bajo autoridad, proxenetismo. Y miren ustedes al ladito también. Ya se ha modificado en el Código Penal para este grupo de delitos que han sido denominados, pues, tienen sus características, ¿no? Ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y explotación y considerarlos estos, miren, considerarlos estos como un delito contra la dignidad humana. Dentro de ellos están estos que a la vez son pasibles de poder ser sometidos a un proceso de suspensión o de pérdida de patria potestad. O sea, si la suspensión es grave, la pérdida pues es gravísimo, ¿no? Y son procesos, como les digo, que en la mayoría de casos, sí creo yo, tiene que ser así para poder calzar dentro de las causales, ¿no? Va a haber la participación del ente administrativo a través del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y los procesos tutelares o en todo caso las unidades de protección especial, lo que conocemos ahora como las UP, ¿ya? Tiene que haber, porque mm, el ente administrativo se hace presente en situaciones de tanta gravosidad. Tiene que estar presente porque aparte que probatoriamente necesito medios probatorios para poder darle al juzgado las razones y el por qué se debe de suspender la patria potestad de este padre o esta madre. Y mire, acá tengo todo el informe del equipo multidisciplinario de la UPE, eh, tengo las denuncias correspondientes, tengo el plan de trabajo, ¿no? Y definitivamente son un proceso que tiene cola, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tiene procesos previos a favor de los pequeños, ¿no? En materia de litis en ese entonces, o en ese caso. ¿Ya? Entonces, atender pérdida de patria potestad, suspensión de patria potestad, es muy penoso. Humanamente nos va a tocar esto, ¿no? Nos va, nos, también somos vulnerables, ¿ya? Pero ¿qué va a generar? Mire, y aquí en patria potestad, ¿qué vamos a ver? ¿O qué es lo que se cuida muchísimo? Interés superior del niño, ¿ya? Van a ver, pues, estimados colegas, situaciones, casuística, sus propios casos, en las cuales digan cómo se trabaja acá, qué es lo que tengo que hacer. Como abogados de derecho de familia, los principios que rigen el derecho de familia lo tenemos que tener, pues, impregnado, es nuestro aroma, principio del interés superior del niño. Otros principios también, las funciones tuitivas. La función tuitiva no solamente debe de restringirse o debe de darse o ser de exclusividad para el órgano jurisdiccional. La función tuitiva va para todo profesional, para toda persona que tiene a la vista o que va a tener algún tipo de acercamiento con un caso de niño o niña adolescente. Porque nuestro actuar, estimados colegas, también tiene que adecuarse a esta protección, a este sentir intuitivo de cuidar el interés superior del niño. A qué les digo? Necesitamos tener un poco más de apertura y no ser solamente defensas técnicas en busca de ganar la famosa estrategia legal. No, como para compartirles. Siempre en el ejercicio nos van a quedar casos emblemáticos que uno recuerda y que son pues una maestría en la práctica, ¿no? Porque nos toca leer más y recurrir de repente a otra información. ¿Por qué les digo que va mucho en interés superior del niño? El caso era el siguiente. Papá, eh, papá vive en Estados Unidos, mamá en Chile y la tía se queda con los niños aún desde que el papá viola a la mamá logra escaparse, no puede llevarse a sus niños, se van los dos al extranjero y el Ministerio de la Mujer interviene y coloca a la tía paterna como familia acogedora. ¿Ustedes saben cuánto demora el proceso de violencia hasta que se logre una sentencia de repente o la ejecución de las medidas de protección? No, doctores, ¿recuerdan las últimas modificatorias? Señores, los procesos
esta celeridad que deberían dar a los procesos de niños, niñas, adolescentes, excepcionalmente lo podremos ver. Ayer he tenido una audiencia de juicio inmediato con detenido. El proceso en fiscalía empezó en el 2023. El proceso de liquidación es del 2016. 2016, imagínense. ¿Qué celeridad? ¿Qué protección del niño y adolescente? Desde el 2000, o sea, 10 años tratando de cobrar una pensión de alimentos. 10 años. Nos deja mucho que pensar. Yo diría no, pero algo ha pasado ahí, ¿no? Con toda la hidalguía y con todo el reconocimiento y con la importancia del caso, con los impulsos, con todo así. Entonces, no es tan rápido, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? La mamá escapa, el papá logra escapar también porque está en el extranjero ahora y la tía se queda con los niños. Mientras ellos dos arreglan sus situaciones legales, sus procesos, N procesos que tenían, bueno, aparece la oportunidad de poder hacer este reencuentro familiar, ¿no? Imagínense ustedes la carga emocional para poder llegar al reencuentro familiar, ¿ya? ¿Qué tenían que hacer los papás ahí? Yo, abogada de mi clienta, el otro abogado de su clienta, obviamente queremos ganar, como dicen, ¿no? Queremos ganar y que le suspendan la patria potestad porque el señor fue sentenciado por violación y fue sentenciado por violencia física en agravio de sus niños, ¿ya? Gravísimo. Y la señora está limpia o no está limpia, ¿no? Pero algo le jugó en contra, el tiempo. El tiempo con los niños es muy preciado, en esos procesos aún más. Entonces pasamos las evaluaciones psicológicas y, oh sorpresa para los dos papás y para nosotros los abogados, ¿ah? Los niños no pueden estar con ninguno de los dos porque no han generado vínculo. ¿Y ahora qué hacemos? La tía, la tía. Yo voy a seguir insistiendo, no, no voy a conciliar con usted, no hay conciliación en el tema de padre potestad, pero atenencia, régimen de visitas, alimentos, podíamos y estábamos viendo. Ya. Yo voy a insistir en que sentencia el juez. No. ¿Qué me ayuda? Bueno, veamos un régimen de visita para ambos, en todo caso, y la pensión de alimentos para ambos. Veamos que funciona. Porque si yo espero una sentencia, no me la van a declarar fundada. No voy a obtener más. Por eso les digo que aquellos abogados de familia que ejercemos esta especialidad, muchas veces vamos a tener que declinar en nuestra famosa defensa técnica. ¿Por qué? Porque por encima de nuestra estrategia legal tiene que estar el interés superior del niño. No hay otra forma. Si no pones eso como premisa en nuestro trabajo, estamos perdiendo la orientación, o al menos de familia no nos podemos llamar. ¿Ya? Entonces es una reflexión bastante importante porque nos va a tocar declinar, retroceder procesalmente, estimados colegas, porque interés superior del niño no solamente, y la función tuitiva no solamente tiene que ser por parte del órgano jurisdiccional, ¿no? De todos los involucrados que finalmente, pues, vemos un proceso de familia como tal, ¿no? Dice eso, dice el doctor Mosqueira, eso sería tenencia, apoderados, si se puede, correcto. Doctor, me han puesto ahí, perdóneme si es que no. Yo las preguntitas generalmente las absuelvo al final para no distraerme. Pero al final, doctor, ya nos quedan unos minutitos. Al final dejo unos minutitos para poder atender sus preguntas al doctor Mosqueira. No, la doctora Lucero. Y otro aparece con iPhone. Ya, pero voy a dejar unos minutitos al final por si es que desean compartir alguna duda o caso especial y podamos compartirlo, ¿ya? Pero para poder terminar. Y miren, finalmente ya hemos visto cómo nace el vínculo, cómo nace la afiliación, cómo nace la patria potestad, ¿no? De situaciones medianamente normales, ¿no? Una pareja o esposos, ¿no? Pero nace, pues, o sea, viene que la realidad contrasta muchísimo con lo que hay en la normativa. Al día de hoy, estimados colegas, ya ni siquiera las relaciones convivenciales, extramatrimoniales, de novios, de enamorados, de rápido, no me acuerdo, son
atribuirles a la procreación. Ya no. Nace desde ahora por el mérito y por el solo hecho de este sentimiento de querer procrear, de querer ser mamá, de querer ser padres o papá, en este derecho de poder acudir a algo que nos ayude a poder lograr de repente este anhelo, aparece pues de la parte científica, de la parte de la medicina, esas alternativas para nosotros poder recurrir, ¿no? Y poder lograr este proyecto, este sueño, véanlo ustedes como deseen, de poder tener descendencia, ¿no? Y aparecen pues a la falta de biológicamente o naturalmente puede ocurrir algún tema médico o una condición que impidan de repente poder tener descendencia de manera natural o convencional, como la conocemos, pero aparece la ciencia para poder coayudar a esas personas que desean, ¿no? Tener descendencia o procrear con ciertas fórmulas o con ciertas herramientas o con ciertas técnicas, o la que se llaman estas técnicas de reproducción asistida, para que finalmente pues lograr este objetivo, ¿no? Dentro del mercado de las clínicas que pueden ofrecer estas técnicas, nosotros vamos, es más, ya van avanzando, ¿no? Antes veíamos la inseminación artificial o la in vitro, ¿no? Ahora hay la ovodonación o la donación de esperma, ¿no? Ahora muchísimo está en boga la congelación para congelar óvulos, ¿no? Entonces, mercado, estimados colegas, hay. Demanda hay muchísimo. Eso amerita al cambio de costumbres, de proyectos de vida, de organización, ¿no? Ya ahora a los 25 20 antes ya tenías que tener tu pequeñito, ahora se espera, ¿no? Ahora desean esperar o no se dan las condiciones, no se reúnen X motivos, no se puede y hay que recurrir a esas técnicas de reproducción asistida. Pero ¿qué pasa? Nuestra normativa pues no está a la vanguardia, no está a disposición de las personas que se encuentran en esta situación, ¿ya? Y no están en la agilidad legal de poder atender oportunamente estas situaciones tan difíciles. Yo espero, diría que en algún momento tener un mínimo marco normativo porque hay tanta demanda en estos asuntos que haber tanto, y obviamente es un proceso de mucha carga emocional, porque el anhelo, el deseo, este ímpetu, estas ganas sobrepasan a veces, te puede llevar a ser muy vulnerable por quienes ofertan los servicios, ¿no? Y por terceras personas que bien podrían sí lucrar de manera un poco más grotesca sobre este tema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos legislación muy limitada en cuanto a técnicas de reproducción asistida y ojo, lamentablemente para nosotros tener un resultado positivo para hacer la correspondencia y la afiliación de estos niños que nacen a partir de un procedimiento asistido, no se implica pues hablar de instancias superiores, ¿no? No ni siquiera especializado, ni siquiera sala, ¿no? Y ni siquiera procesos convencionales, sino a través del derecho constitucional, amparos, ¿no? Y vamos a encontrar con o sea, con nuestra otra parte, que va a ser pues el impedimento, ¿no? Administrativamente para poder procesar. Ya, acá. Estas técnicas de reproducción asistida obviamente están dirigidas, ¿no? a estos tratamientos, a estos procedimientos para lograr el embarazo, para poder procrear, ¿no? En situaciones que son sumamente complejas, en las que naturalmente pues no se puede lograr como tal, ¿no? Y se acude a estos procedimientos, a esta serie de procedimientos para que se pueda controlar, ¿no? Lo que naturalmente no se puede, digamos, lograr. Hablamos de óvulos, de espermatozoides, ¿no? Y poder finalmente tener el objetivo que es el embarazo, lograr un embarazo, ¿ya? Miren, es más, eh, hay una, dos, tres solamente casaciones, ya, al menos en el balotario, espero que haya mucho más, por eso le digo que es muy, muy limitado,
Pero, ¿qué vamos a hacer? Si no hay mucho pronunciamiento, no nos vamos a quedar así y como abogados tenemos que darles una solución. ¿Saben cuál es la solución para estos casos en los que definitivamente no hay una concordancia biológica entre los padres que están criando a este pequeño, ¿no? Y la carga genética? No son sus papás biológicamente, pero los crían, cuidan sin ahondar cómo es que llegaron a concebir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué alternativas? Hay muchos procesos, estimados colegas, de adopciones por excepción, ¿ya? Es que las partes tienen que recurrir. Nosotros tenemos que darle alguna solución, porque como no está normado, pese a que no está prohibido, nos van a poner trabas, ¿ya? No van a poder realizar de manera completa, ¿no? Su anhelo, su deseo de tener un pequeñito. Ya tienen al pequeñito, ¿no? Pero ese pequeñito no puede llevar el apellido real, va a llevar el apellido de aquel que lo sentaron al momento de reconocerlo. Y obviamente en los hospitales o en las clínicas, como les dije, esa mamá que entra al, al quirófano, a la sala de partos, esa es la que es mamá del que nace. No es que yo he donado o al menos hecho un vientre, el famoso, ¿no? Los famosos vientres de alquiler. Ya. Porque no, definitivamente quien está en la camilla, esa es la mamá, así, así de cerrado, así de punto, no hay más, ¿no? Entonces, miren, este caso, ahí está, ahí está la casación, son tres, ¿no? Se las comparto al menos esta, que es interesante porque, como siempre en las relaciones humanas, pues, algo ha debido de ocurrir en esta situación en la cual los esposos muy probablemente se hayan separado y la mamá intenta demandar por alimentos al esposo, padre de su hija. En el proceso de alimentos, adjunta la partida porque es el reconocimiento de su esposo, ¿no? No hay problema y obviamente tiene que salir fundada esa demanda de alimentos y el señor pues dirá, ahora sí vas a ver que con esta yo me voy a salvar de pagar esta pensión. Tú no eres la mamá de esa niña y voy a cuestionar el acto de reconocimiento porque tú no eres la mamá. Hay un vicio, hay un error ahí en los elementos constitutivos del acto jurídico. Eso está viciado, eso está mal. Voy a solicitar la nulidad porque tú no eres la mamá, ¿no? Está mal. Y este procedimiento o esta casación versa sobre ello, ¿no? El señor solicita que la nulidad de ese acto jurídico del reconocimiento porque no hay una conexión biológica entre hijo, entre hija y mamá y por tanto al no ser su madre no tiene legitimidad para poder invocar la acción de alimentos, ¿no? Entonces, claro, hace este proceso para que supuestamente le crean fundado y se va el de alimentos y lo exoneren, ¿cierto? Esa es la estrategia. Miren, reconocimiento efectuado, en el reconocimiento efectuado existe un error por cuanto la menor no es hija de la demandada. Rojito abajo, según la ley, ¿no? Siempre otra condición. Miren, acá nos están poniendo como que una referencia. Sin embargo, no está prohibido porque no lo dice. Se prohíbe el caso contrario, ¿no? Siempre que la condición de madre y gestante recaiga en una misma persona. ¿Y qué pasa con los vientres de alquiler? Ahí no recae en la misma persona. Pero el hijito es mío, nada más que yo he acudido a otra persona que pueda llevar el embarazo porque yo no puedo, ¿no? Por X razones, ¿ya? Si la ley bien dice no lo prohíbe, nos cuesta un poco interiorizar, ¿ya? Este caso es bastante interesante. Nosotros conocemos la donación de óvulos, la donación de esperma, ¿no? Claramente, si ustedes sacan una prueba del ADN, genéticamente pues no van a coincidir, ¿no? Pero hay una previa y acá generalmente pues se maneja. Por eso les digo que debe ya regularse medianamente, porque de manera privada en las clínicas se hacen contratos, ya se establecen todo, pero nunca van a asegurarte que ese niño va a llevar tu apellido porque no lo van a poder hacer. A menos que te vayas a otro país, te vas con la gestante, nace en el exterior, precisan quiénes son los nombres de los verdaderos padres o los padres y se regresan al Perú. Ya, porque acá no lo van a poder hacer. Acá había algo interesante que les quería compartir.
Ujú. Ya. En este caso, bueno, fue una donación de óvulos y claramente pues no va a coincidir, ¿no? ¿Y saben dónde salen estas son puñaladas, ¿no? Porque si son esposos, los esposos, y si el niño nacido o la niña nacido dentro de la vigencia del matrimonio cuando estaban bien, eso definitivamente pues una puñalada al corazón y al alma, porque estás utilizando algo grave y delicado que los dos hemos buscado, que los dos hemos invertido, que los dos hemos ido, que los dos nos hemos sometido a los exámenes y ahora me dices, no solamente, por eso les digo, existe. Ya, en ese caso fue por alimentos. En el caso particular que llevo yo, fue por un tema de divorcio, ¿no? Querían divorciarse y en las idas y venidas, pues el esposo le va diciendo, me voy a quedar con el bebé porque tú no eres la mamá. Y la señora asustada, obviamente, viene a mi consulta y me dice, doctora, me va a quitar a mi hijo, me va a quitar a mi hijo, me va a quitar a mi hijo. A ver, calmémonos, que lo que ha pasado es que, doctora, ¿sabe qué? Le voy a ser sincera, yo he recurrido a la ovodonación. Ya le digo, ¿y tú lo has gestado? Sí, yo lo he gestado. ¿Ok? ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 5, 6. Ya, ¿se han separado? No, recién nos estamos separando por el divorcio, pero me lo quiere quitar y me ha dicho que me lo va a quitar. Ya, a ver, espérese un momento. Ese niño solamente conoce a una madre y esa madre es usted. Punto. Y aparte, no, no, tranquila, ¿no? Ya desde el ámbito del niño, ¿no? Pero usar estas armas tan punzantes es pues delicado. Definitivamente después de esa advertencia, después de esa amenaza, ya saben cuál ha sido el final, pues, ¿no? Un divorcio totalmente exitoso, ¿ya? Miren acá, todos estos procesos llegan a otra instancia que no son las ordinarias, ¿no? Tenemos que recurrir un vía crucis o las partes tienen que recurrir un vía crucis para que se les reconozca este derecho. Y obviamente eso sin hablar de la parte administrativa, porque en la parte administrativa es otro tema, ¿no? La resolución que te niega la inscripción, que te niega el cambio de nombre, vas a apelar, sube a la instancia superior administrativa, tampoco. Tienes que ir a la última instancia, en la vía civil, constitucional en este caso, para poder lograr, ¿no? ¿Cuántos casos hay en la práctica, en la realidad de esto? Infinidad, estimados colegas. Pero no todos se animan, ¿por qué? Porque saben que es demoroso, porque saben que es un poco abrumador, porque saben que hay que invertir dinero en el tiempo que se atienda la acción. Entonces la gente se desiste, ¿no? Y de verdad prefieren irse al exterior a poder llevar el embarazo y el parto, ¿ya? ¿Qué salidas nos dan para el reconocimiento de estos pequeñitos, ¿no? La adopción por excepción o nulidades, es el cambio de apellidos, ¿no? El cambio de apellidos excepcionalmente podría funcionar si se adjuntan las pruebas de ADN de todos, ya, pero tendríamos que recurrir, incluso se tendría que recurrirse a la última instancia a efectos de poder dar este reconocimiento a ese pequeño que nace en un proceso así un poco complejo, ¿no? Porque necesariamente pues se necesita establecer el vínculo filiatorio de manera correcta, ¿ya? Listo, listo, estimados colegas. Mm, acá no sé si el doctor o la doctora Lucero, eso sería tenencia, y el apoderado. No sé a qué se refiere con el apoderado, si es correcto, doctores. Ahí está. Pero bueno. Bueno, estimados colegas, eso es lo que puedo compartir con ustedes en la sesión de hoy. Yo agradezco a las personas que han estado conectadas. Dice, la grabación de la sesión sería que los pasen. Sí, yo espero que sí, a través de los organizadores también les hago llegar el material. Espero que les sirva por ahí. Hay unas cositas que de repente de manera adicional les pueda ayudar. Pero nada, yo agradezco la participación. Gracias por acompañarme. Sábado por la noche, según los tiempos. Es sábado por la noche, miren ustedes. Bueno, nos toca capacitarnos, nos toca estar leyendo, compartir con ustedes. Uno siempre está presto también a aprender. Hay cosas que novedosas, ¿no? Que nos ayudan bastante. Así es que nada, con mucho gusto les he compartido la información. Muchísimas gracias, doctora, por su brillante exposición y A por usted- compartirnos su valioso conocimiento. a ustedes, Y doctora, muchas gracias. Espero verlos en una próxima oportunidad. sí, Nada, mm, espero que les sea sido de utilidad.
Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindará algunas indicaciones posteriores a la exposición. Se dará inicio a la ronda de preguntas. Tendremos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat de forma directa. Ah, mm, Hay una pregunta que menciona qué tipos de pruebas, además del ADN, suelen ser decisivas en estos procesos. Doctora, su audio está silenciado. Gracias, gracias. Miren, vamos a ver, cuando hablemos de filiación, vamos a hablar muchísimo impugnaciones. Tenemos que ligar filiación extramatrimonial de paternidad, impugnaciones. En la ley de filiación extramatrimonial hay un acápite que está compartido con ustedes que dice el valor del medio probatorio de la prueba del ADN. Para este proceso de filiación, la prueba del ADN es irrefutable. No hay más. Se reduce el proceso al positivo o el negativo en el proceso de filiación. Sin embargo, en el proceso de impugnación de paternidad, la prueba del ADN, si bien es cierto, nos da certera confianza y la verdad biológica, no necesariamente el juez va a cerrar los ojos y decir ya, no eres el padre o sí es el padre el que está demandando y te voy a dar, vamos a cambiar el nombre. No, ahí va a jugar muchísimo otras cosas. Hay ocasiones en las que el juzgador necesita saber algo importante, alguien sobre cuál gira el proceso, quién es el niño. Ven, niño, ven acá, quiero conocerte, quiero saber, atendiendo a su edad, claro está, ¿no? Muchos factores. Atendiendo a su edad, ven, quiero conversar contigo. ¿Quién eres tú? Entonces ahí me va a ayudar el informe del equipo multidisciplinario, sus informes psicológicos, sus informes sociales, ¿ya? Lo que yo aporte que me indique que este niño está plenamente identificado, que ha generado vínculo con su papá biológico o con su papá legal, ¿no? El juez trae al niño acá a escucharlo en su derecho a ser oído y le dice, cuéntame quién eres tú, con quién estoy hablando. Y el niño pues empieza a decir, yo soy Juancito Pérez, mi papá es Juan Pérez, yo adoro a mi papá Juan Pérez, y este señor lo conoces. Mi mamá me ha dicho que es un tío, pero no me cae bien el tío, no lo quiero ver, o sea, no lo conozco. Y a Juan Pérez, uy, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Identidad estática, identidad biológica. Son esos dos criterios que sumados a la prueba del ADN pueden determinar la decisión del juzgado, ¿ya? Y la opinión del pequeño. Porque si un niño no tiene, no genera una vinculación y el padre está dispuesto a continuar, lo mucho a lo que puede ocurrir es que librar de las responsabilidades obligatorias económicas al padre que no es, pero puede seguir manteniendo el apellido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aparte de la prueba del ADN, informes del equipo multidisciplinario, del asistente social, de la psicóloga, aportes míos, por ejemplo, en este caso que les comento, en fiestas en las cuales el niño pues está con el papá, en su primera comunión, en su bautizo, socialmente, quién es el padre de este niño, fotos, fotografías, videos en las cuales, porque van a haber padres que sabiendo que no son sus hijos, desean seguir siendo sus padres, ¿no? Y pasa, el ex con la esposa se combinan y dicen, bueno, ahora como este no es el papá, pero yo le dije que al papá le engañé, voy a hacer el proceso y nos juntamos de nuevo, no se reconcilia. Y ahí van en contra del padre que hasta el día de hoy solamente mira por los ojos de su hijo. Entonces, ayuda los informes del equipo multidisciplinario y alterna, ¿no? Todo lo que tenga que, todo lo que a mí me demuestre y le muestre al juez que hay un vínculo fuerte con estos pequeños o que no lo hay, ¿no? Para los dos. Entonces, pueden orientarlo desde esa parte, ¿ya?
Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchísimas gracias. Listo. Sí, Mm, le he ayudado con la respuesta. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Muy bien, en ese caso le invitamos a la doctora a compartir unas palabras finales. Listo, muchísimas gracias. Agradecer su compañía. La verdad que la hora y el día harían declinar un poco, pero no. Les agradezco la compañía y la invitación, claramente está. Y nada, espero que les sirva muchos éxitos en su ejercicio profesional. Y como abogado de familia, pues nos corresponde darle una mirada un poco distinta, ¿no? A estos procesos que nos tocan llevar. Nada, cuídense, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y espero verlos pronto. Cuídense bastante, ha sido un placer. Muchas gracias. Finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención y nos ha dejado una valiosa reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad y solvencia y pasión. Mm, El primer certificado es en reconocimiento por Clary Butrón Ra por su participación en calidad de ponente en el evento dominado Diploma Especializada en Derecho de Familia, con el tema de filiación y patria potestad, organizada por la Academia Jurídica Lex and Use, evento realizado el sábado 22 de noviembre de 2025. Felicidades. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias, doctores. Les agradezco bastante.